Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a respirar muy profundo y dejarse llevar por mi voz y mis recomendaciones. Recuerden, a las personas que no se encuentran en la ciudad nos pueden seguir por internet, no se preocupen. Ay, que si se pierden el programa, no lo pueden escuchar, lo pueden cachar en Spotify. Es un podcast que se llama Cómo Vivir en Plenitud. Ahí lo pueden encontrar o volverlo a escuchar o recomendárselo a alguien para que lo escuche. Hoy voy a hablar de las carencias sociales y la calidad de vida, carencias sociales y calidad de vida, algo que está muy relacionado. ¿Y cuáles son las carencias sociales que consideran los organismos del gobierno? ¿Cuáles serían estas carencias sociales? Todos tenemos muchas carencias, pero hay unas que son oficiales y que se miden además. Entonces, les decía que las carencias sociales tienen mucho que ver con la riqueza o la pobreza o la calidad de vida. La pobreza multidimensional es un concepto que engloba estos constructos de bienestar económico y de derechos sociales. Una persona se encuentra en este tipo de pobreza si sus ingresos son insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas y además tiene algunas de las siguientes carencias sociales, como son la alimentación, el rezago educativo, el acceso a servicios de salud, el acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda y o de servicios básicos en la vivienda. Estas son carencias o son conceptos de carencias sociales muy identificados y muy medibles por un organismo que se llama Coneval, el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México. Este es un organismo público y autónomo que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional del Desarrollo Social. Desarrollo social es cómo crecemos, cómo mejora nuestra vida. Ese es el desarrollo social, cómo mejora nuestra vida en estos conceptos de educación, de alimentación, de salud, de nuestro lugar en donde habitamos, donde dormimos. Ese es lo que hace referencia al desarrollo social. Además, Coneval también mide los programas y acciones que ejecutan las dependencias públicas y establece los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza y considera, les digo, los factores que acabo de mencionar para hacer esta medición más precisa. Mediciones del Coneval se dedica a eso, a medir los programas sociales implementados por el gobierno para ver si se disminuye o aumenta, o para hacer recomendaciones de qué tan eficaces están siendo esos programas. Y estos resultados de todos sus estudios e investigaciones están publicados en su página oficial de internet de Coneval. Para cualquier duda o dato, hay muchísima información que de ahí se puede sacar algunas conclusiones y no, pues que no nos engañen, porque los números son los números. Y eso yo todavía le podría aumentar más cosas a los números. Eso es la parte cuantitativa, pero hay mucha interpretación que podríamos hacer en la parte cualitativa. Hay mucha interpretación. Entonces, vamos a ver. En el rezago educativo publica este organismo
algunos resultados comparados del 2016 al 2020. 2016 al 2020, durante 4 años. Y en el tema del rezago educativo, tristemente, avanzó el rezago. En 2016 era el 18.5% y en el 2020 el 19.2%. O sea, estamos más rezagados que antes, educativo. Y sí se nota, sí se nota. Y todavía faltan los resultados últimos. Va a estar todavía peor por el tema de la pandemia y todo este desastre que hay en esta estructura educativa. Unos se quedaron ya sin escuela, los que se movieron, los que, bueno, no me quiero ni siquiera imaginar hoy cómo serán esas cifras, y los que ni siquiera están ahí registrados, porque en nuestro país hace falta muchos registros confiables. También en el acceso a los servicios de salud hubo un aumento en este rezago, en esta deficiencia. Hoy menos personas tienen acceso a los servicios de salud y el Coneval dice que el 15.6% en el 2016 era lo que no tenía, o las personas que no tenían acceso a los servicios de salud, y hoy es el 28.2% quienes no tienen acceso a los servicios de salud, y creo que son muy conservadores y amables. Y el acceso a la seguridad social en el 2016 era el 54.1%, y ahí parece que disminuyó porque hicieron algunas maniobras que no tienen que ver con la calidad de vida, y se convirtió en el 2020 en el 52.0% y disminuyó. La calidad y espacios de vivienda también disminuyó, porque en el 2016 parecía que el 12.0% tenían un rezago en esta calidad de vida, y hoy es el 9.3%. Los accesos a los servicios básicos de la vivienda también disminuyeron, porque estaban en 19.2% y hoy están en 17.9% en el 2020, no hoy, es del 2016 al 2020 esta información. Y luego el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad, ese aumentó. O sea, hoy todo lo que se hace para mejorar la alimentación y la calidad nutricional es simplemente ineficiente. Bueno, hasta el 2020, porque este rezago en este tema pasó del 21.9% al 22.5%. Es importante entender que hay rezago en algunas cosas y darle una interpretación. Creo yo que en algunos temas que mejoraron son por temas que no son tan reales, que están soportados por situaciones no tan reales, como es esta parte de acceso a la seguridad social, ya que se dieron de alta personas que no cotizan necesariamente y no aportan económicamente, simplemente se convierte en un número para bajar el otro número negativo. Entonces debemos de entenderlo, no son números, porque contrastando estas cifras, imagínense ustedes que este organismo Coneval también publica la pobreza en México, y en estos años del 2016 al 2020 aumentó la pobreza en México, estaba en 43.2 y aumentó a 43.9 del 2016 al 2020, aclaro. La pobreza extrema se encontraba en el 2016 en 7.2% y subió a 8.5%. Igualmente, hay un grupo de vulnerabilidad por ingresos que se encontraba en 2016 en 7.6% y aumentó al 8.9%. En conclusión, con todas estas cifras y datos que se pueden encontrar en esa página, la gente hoy es más pobre, la gente hoy tiene pobreza extrema hasta el 2020. Estas mediciones son hasta el 2020, habrá que esperar las nuevas mediciones, pero según el Coneval,
sigue aumentando. Eso sería lo más triste, que siga aumentando a pesar de los esfuerzos que se hagan. ¿Y por qué? Por lo que siempre digo, los que hacemos los verdaderos cambios somos los ciudadanos, no los gobiernos. Y sería el colmo que empezáramos nosotros a hacer todo lo que nos dicen ellos si no hay resultados. Tenemos que estudiar, tenemos que ser más conscientes y tomar nuestras propias decisiones para convertirnos en una sociedad más autónoma o bien más colaboradora con las acciones que se emprenden desde los gobiernos y hacer lo que nos toca, nuestra parte, que es estudiar, que es trabajar, que es prepararnos y que es buscar nuestro bien. Y como les comentaba, y para mí así es, una medición es solo un indicador, es un registro, aunque sean registros oficiales, porque hay muchas deficiencias y hay cosas que, hay personas que todavía en nuestro país pasan desapercibidas. Es para hacer una comparación, que es muy oportuna, cuando se reportan las defunciones por COVID, no son las que están registradas. Hay mucha gente que jamás fue a ningún lugar, nadie se enteró que tuvo COVID, se quedó sola en su casa y ahí se la pasó. Algunas fallecieron y algunas otras no, y no se quedó ningún registro de su, pues de su padecer. Entonces las cifras no son así como siempre lo más confiable que digamos, pero es una aproximación para entender y para darnos una idea, así es que también hay que tomarlas en cuenta. Y entonces les decía que para mí es un indicador de todo lo que es lo que podemos observar para complementar estos indicadores. No es la radiografía del panorama de escasez que tenemos todos los ciudadanos, aparte de todo esto, de este rezago educativo, rezago en acceso a la salud, no es tan exacto. Hay otras áreas, otros constructos que están ligados a este bienestar social del que todos deberíamos de gozar y que todos tenemos derecho. Y es que la calidad de vida de manera general en la población ha disminuido, dense cuenta. Hay más enfermedades, hay más diabetes, hay más estrés, hay más hipertensos, hay más ansiedad, hay más depresión, hay una alimentación cada día, creo que menos con cierta calidad nutritiva. ¿Por qué? Pues porque no nos ponemos las pilas como ciudadanos. El Coneval nada más registra, él no va a nuestra casa ahí a decir, mira, cómete este brócoli, cómete. El Coneval no tiene nada que ver en eso. Si nos enteramos, entendemos que estamos colaborando y hacer parte de una estadística, a pesar de que seamos personas, que seamos humanas, que seamos, quiero que cuente mi nombre, mi apellido, pues no, para muchas mediciones somos nada más un número. Así es que hay que aportar haciendo algo bueno para nuestra sociedad y nuestra comunidad. Entonces, entiendo yo que por asuntos relacionados con todo lo que envuelve la vida humana, económicamente, políticamente, socialmente, y algo que se ha convertido en un factor determinante que afecta a todos, debería de estar en esta medición un concepto que es la inseguridad. La inseguridad nos da un rezago, la inseguridad no nos deja desarrollarnos ni socialmente, ni personalmente, ni individualmente. La inseguridad es una carencia social y no está contemplada en estos constructos que les acabo de decir. Y ya se debería de empezar a medir. Se debería de empezar a medir para ver qué tanta calidad tenemos en nuestro país, cuánta calidad de vida tenemos en nuestro país y cuáles son las carencias sociales, actualizarlas porque va a haber más que estas que les acabo de mencionar. Entonces podemos darnos cuenta que se ha perdido incluso la sensibilidad de lo que significa la seguridad y la inseguridad. Ya como que la gente, las personas nos acostumbramos tanto a los hechos como a las palabras y a los discursos que ya somos seres insensibles. Por eso sería bueno hacer esta medición
incluir la inseguridad, porque a todos nos afecta y nos convierte en carentes de calidad de vida. Así es como yo lo observo. Y todos, entonces, si tenemos esta carencia de una vida segura, pacífica, somos sobrevivientes, dense cuenta y verán. Somos sobrevivientes, ya sea de las enfermedades infecciosas, de las enfermedades degenerativas, y somos sobrevivientes de la inseguridad, somos sobrevivientes de las adicciones que hay en todos lados y a todos los niveles y de todo tipo. No necesitamos tener una condición social o económica específica para vernos afectados por la inseguridad. Piénsenlo y verán. Hoy en día no podemos transitar por las calles a ninguna hora. En ciertas ciudades del país, los delincuentes están ahí, nada más esperando, ¿no? Al acecho, esperando un descuido. Y hemos llegado a agradecer, imagínense el grado en el que estamos viviendo, y hemos llegado a agradecer que nos roben, pero no nos maten. Así de ese tamaño de incongruente es la situación con esta parte de las carencias sociales y la calidad de vida. Entonces les decía yo que estamos obligados a actualizar estas carencias sociales, hay que actualizarlas y generar otros indicadores. No digo que estos no, estos y otros. Un indicador de acceso a la seguridad social es un poco simulado, porque dan de alta a muchas personas que no cotizan y ya cambió el número, ¿verdad? Entonces hay que ser realistas para entender y para poder resolver el problema, no nada más un número, no nada más hacer simulación como que, no, sí, ya. Y al final los números van a brincar. ¿Por qué? Porque hay más pobres y hay más gente vulnerable y hay más gente en riesgo debido a esta pobreza. Entonces debemos emplear nuevos criterios más cercanos a las personas, a todas las formas en que un individuo puede sentirse en desventaja y en comparación con otros, como son, lo que decía yo, la seguridad y la libertad. La seguridad y la libertad que van de la mano. Hay muchos ataques a periodistas, se ha roto el récord de periodistas asesinados. ¿Ustedes creen que eso sea normal? Obviamente a civiles, a personas que transitan en la calle. Eso tiene que ver con esta carencia social. Déjenme decirles que si una persona se encuentra también y además en una carencia psíquica, emocional, la religión o las corrientes filosóficas pueden ser suficientes para superar esa carencia. En el caso de la carencia social económica, las soluciones religiosas son insuficientes y además tiene la posibilidad de incurrir en el fanatismo cuando no se alcanza a percibir nuestra carencia correctamente. Entonces, si tengo temas muy espirituales, una carencia psíquica, muy emocionales, la religión o las filosofías pueden ayudar a disminuir esa carencia. Pero cuando se trata de una carencia económica, solamente van a hacer que yo caiga en el fanatismo. Eso es el riesgo de no entender estas carencias y cómo se deberían de manejar y ir directo a atacarlas. Para entender más nuestra situación tenemos que reconocer que somos una sociedad altamente dependiente. Somos muy dependientes. Nos convendría ser más autónomos como sociedad, pero para eso que tenemos que ser autónomos como personas. Los cultos, la iglesia, el gobierno nos han hecho así, muy dependientes, dependemos de las decisiones ajenas a nosotros. Piensen y verán, estamos esperando que nos den la ayuda, que a ver ahora que el gobierno ¿qué nos da? El gobierno no regala nada, va con un interés, nada es gratis y hay quien vende hasta su dignidad y eso sería simplemente injusto para el que lo haga, para él mismo, ¿no? Escuchen a las personas y verán qué tan poco autónomos somos cuando esperamos que las decisiones las tomen otros en vez de cada uno de nosotros. Que sea lo que Dios manda. Entonces ahí está la religión. Pues sí, pero Dios nos dio libre albedrío para que nosotros con nuestro cerebro pensemos y decidamos. Tampoco es Dios el que va a venir a
a mover cada uno de nuestros pasos y cada una de nuestras decisiones. Cuando hablo de estas filosofías que le dejan toda la filosofía y a estas partes raras, y para no decidir, ¿verdad? Decimos, pues, el universo, las energías son las que mandan. Y después están, no yo, están, qué bueno que me acordé aclarar, el dejarle las decisiones de vida al gobierno para que me dé y me diga dónde estudiar, dónde trabajar, qué comer, a dónde ir, y espero la ayude para lo que me alcance, pues yo se lo voy a dejar al gobierno. Esa dependencia que se ha generado como sociedad no nos está haciendo bien, y dense cuenta con los números que les acabo de dar que no ha servido para nada, ni siquiera se ha mantenido, menos se ha disminuido la pobreza. Eso es el colmo. ¿Qué quiere decir? Que algo no está bien. ¿Por qué no estamos haciendo nuestra parte? Tenemos que hacer nuestra parte, ponernos las pilas. Si es una decisión recibir, o lo requiero, lo necesito recibir estos apoyos que da el gobierno, pues sí, pero ayúdate que yo te ayudaré. Es por un tiempo, es para algo que necesitamos, más no para sustituirlo por el trabajo. Por favor, necesitamos ser más autónomos, y tampoco para que después me hagan su cliente el gobierno, y al rato para condicionarme que si no voto por cierto partido, pues me van a retirar la ayuda. No podemos ser presas de ninguna de estas cosas, ni de las filosofías, ni de las religiones, ni de los gobiernos. Tenemos que ser seres más autónomos y pensantes para salir adelante. Bueno, también está el que no quiere salir adelante, ¿verdad? El que no quiere salir adelante, pues sí, que todo le deje a Dios, que todo se lo deje al gobierno, que todo se lo deje al infinito y más allá, y a las energías, ¿no? Está también esa parte. Entonces, tenemos este criterio a veces flojo, austero, sin razón, sin juicio. Estamos arraigados a que nos resuelvan todo, a que nos digan qué hacer, porque pareciera que somos incapaces de decidir lo que nos conviene. Y el discurso interno y externo carece de este autodominio del que les hablo. Hoy tenemos la tarea de pensar que somos un producto, déjenme decirles, perecedero. Si saben qué es perecedero, que se echa a perder, que se va, que se acaba, que no es eterno, que requiere un manejo puntual. Necesitamos todos irle haciendo en la toma de decisiones. De lo contrario, nuestra calidad de vida, nuestra persona, así como un producto, nuestra calidad se va deteriorando porque somos algo perecedero. No podemos caer tan bajo como sociedad de nada más estirar la mano sin tener que esforzarnos. El esfuerzo también da satisfacción, créanme, da satisfacción, da orgullo. Sin estudio, sin trabajo, y con delincuencia, y con vicios, con adicciones, vamos a pasar de estar mal a estar peor. Así. ¿Cómo vamos a estar mejor? A ver, alguien que me diga, alguien que diga una teoría, si acabamos de ver los números, si han hecho esfuerzos, si se dan ayudas, si se reparte el dinero a diestra y siniestra, y ni así. Pues ¿por qué? Porque hay carencia en el área de la escuela, hay carencias educativas, que son en las que debemos de enfocarnos, hay carencias laborales. Por eso no podemos mejorar, porque esas son las claves, la preparación. Y no exagero. Muchas personas ahora, con estos nuevos modelos, ya no quieren ni trabajar, prefieren quedarse ahí a la ayuda. O prefieren algunos otros no estudiar ni trabajar y prefieren robar. Pues eso también, no crean que está todo registrado. Al rato vamos a tener que hacer cuántas personas roban y cómo les va con esa cosa, y cuántas delinquieron y cuántas se murieron y cuántas cayeron en otras cosas peores por delinquir. Pero para ellos, por el momento, dicen, es más fácil, prefiero quedarme en la casa y no contribuir como debe de ser con mi responsabilidad social para obtener de regreso lo que yo ofrezco, que es esfuerzo y trabajo. Pero piensa nada más en su beneficio a corto plazo. Al ver la cantidad de
violencia, homicidios en las calles es como merecer una condena por el simple hecho de vivir o haber nacido en una comunidad inocente o inconsciente de los peligros que supone la avaricia, el poder de otros y la no educación, y educación que tiene que ver con todo, con mis formas, como yo me comporto, no nada más es un tema educativo, es mi educación que tiene que ver con principios y valores. Y creo que la religión ha jugado en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, un papel importante, como de refugio del sufrimiento de las personas que han perdido a alguien debido a las adicciones, a la delincuencia, a la violencia o a la coincidencia de estar en ese lugar equivocado y en el momento equivocado. Ahí está el papel de la religión, este apapacho, esta parte, pero no nos puede hacer dependientes. ¿Y de quién depende? De nosotros. No podemos pensar que porque estamos ahí ya Dios nos lo va a resolver. Es un refugio para aminorar nuestro dolor, para darnos fuerza también, pero no para resolver nuestros temas de vida, porque si salgo de ahí, de estar pidiendo perdones y orando, y voy directo a delinquir o a permitir que otros lo hagan, pues ya falló el programa, ¿no? El discurso de los gobernantes con palabras, digo yo, bien estudiadas para llegarle al pueblo, a su público, porque tienen un público, le hablan a su público, para que sigan ahí cautivos. A veces los miro como animadores de circo o personajes que ayudan a que uno no se deprima. Sirven nada más para levantar el ánimo. Y dicen cosas que sean fáciles de entender, chistes, cosas raras, se ríen hasta de cosas y desgracias, ¿no? Sirve para cuando llegan a un lugar, pues echarles porras, o también sirve este discurso para que las gentes que se dedican a todos estos temas de redes hagan memes, como si la ciudadanía o el pueblo, así como lo dicen ellos, no fueran ellos mismos, son ellos mismos, somos todos iguales. O como si todo lo que dicen fuera lo que necesitamos escuchar, promesas y promesas y promesas y acciones, nada, y ahí están los resultados. Por lo que veo y escucho en los grupos, en distintas zonas a donde yo voy, me doy cuenta que por lo general los gobernantes viven en otro mundo, en otra historia, no viven los problemas, piensan que viven en otras ciudades, que vamos mejor o que se están atendiendo ciertas carencias, y la verdad el sentir de la mayoría de los ciudadanos no es así, ellos viven en otro mundo. Si no lo sufren, es muy difícil que lo vivan, créanme. Ellos piensan que es una ciudad muy segura, pero salen con guaruras, no salen solos. Pues claro que no sienten la inseguridad, ellos se sienten seguros, pero los demás no. Creo que tenemos una vida a medias, vivimos como, ¿cómo les diré? A veces pienso que como fantasmas, con una presencia desvanecida que no se nota. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar desapercibidos para no llamar la atención. Si tienes un auto, tienes que comprarte uno viejo, un modelo raro, así de esos que pasan desapercibidos. Obviamente ni siquiera usar joyas, eso ya queda en el pasado. Ni relojes, no traer bolsas, ni nada que tenga ni menos de marca, ni bolsas corrientes, menos una de marca. Nada ostentoso, no seas, por favor, no seas ignorante, no seas ostentoso. Y luego no vayas a ciertas zonas de la ciudad, no, porque ahí está de cuidado. Como si unos fuéramos de un lugar y esta violencia nos dividiera y no pudieras pasar por una calle de una colonia que se tiene denominada como violenta, porque cuidado, ahí ya no regresas vivo. Eso imagínense nada más qué nivel de calidad y qué carencia social. Ni andes en la calle, ni siquiera, ni de noche ni de día, porque si te pasa algo, híjole, tú te lo buscaste. Si hay violencia hacia las mujeres, es que cómo se viste, cómo anda muy provocativa, esos criterios todos chuecos y torcidos. Vivimos en libertad y debemos de jamás perder de vista que la libertad es la libertad. Y nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que ya no nos duelen las historias descarnadas, se inventan hasta términos que dan escalofrío, la verdad. En los periódicos y en los noticieros ya no es la nota roja, es la nota de todos los días.
ya nada más se suman muertos y otras cosas y otros conceptos que me cuesta trabajo decirlos en el radio. Me da escalofrío los conceptos que utilizan para describir lo que sucede y cómo mueren las personas hoy en día. Nuestras vidas dependen de las mentes obtusas que ven la vida como algo desechable o inservible. Esas personas son obviamente los delincuentes y los gobernantes que no se ponen a trabajar en lo que deben de trabajar. Trabajan nada más para ser más populares, pero no para resolver problemas. Y qué triste, porque ahí se mide la inteligencia. La inteligencia tiene que ver exactamente con alguna capacidad para resolver problemas. Y si no los resuelves, no eres inteligente. Perdón, algo anda fallando. Cuando veo noticias me pregunto, ¿cuánto coraje tendrán esas personas que son capaces de violentar o matar a un semejante con tanta brutalidad? Digo yo, tratando de entender, recuerden que me dedico a estos temas muy psicológicos. ¿Esas personas tendrán miedo, tendrán dolor o tendrán ira? O demencia provocada por la ambición y por las adicciones. Sea lo que fuere, no hay justificación alguna que permita comprender tanto odio a la humanidad, a los unos con los otros, a los iguales. Hasta hoy no existe una doctrina, no existe que salve a nadie de la peste de la delincuencia, por un lado, y por el otro, la indiferencia y la resignación. Y esto nos lleva a vivir como esclavos, díganme si no, como esclavos. Esa es nuestra realidad, estamos viviendo como esclavos, esclavizados, unos a las adicciones, esclavizados, otros porque están condicionados a seguir a un político y no tienes que pensar ni tienes que preguntar, nada más da tu voto y táchale aquí ya para recibir un apoyo. Eso es esclavizante. Esclavos otros porque no podemos con libertad andar en las calles. Esclavos otros porque si tenemos un negocio somos sorprendidos a las cuotas, al derecho de piso que le llaman vulgarmente o coloquialmente, al derecho de piso. Entonces, hoy nuestra ciudad, nuestras ciudades, no nada más nuestra ciudad, nuestras ciudades se han convertido en tierras de esclavos y amos, así de doloroso. Lo peor, leo por las acciones de las autoridades que quieren mantener a un enfermo, al enfermo, para que necesite de su cuidado y darle cucharadas de un jarabe para este dolor, sin erradicar la enfermedad. Porque luego, ¿qué haría un gobierno o las religiones, etcétera, con una sociedad que ya no está enferma, que no necesita de mí? ¿Cómo le hago? Los necesito yo a ellos, ¿no? Ellos me necesitan y yo los necesito para seguir en el poder. A la gente le interesa, a la mayoría de los gobernantes, quizás haya excepciones, pero a la mayoría de los gobernantes les interesa el poder, no servir a una sociedad. Ellos necesitan a la gente para mantenerse en el poder. La cultura que se reafirma es más fácil conseguir lo que se quiere, se reafirma esta cultura. Es más fácil conseguir en este país lo que se quiere sin estudios, sin educación. Sí, o sea, ahí están muchos que hablan y que tienen muchos seguidores en el YouTube, en esas páginas, reciben dinero y no tienen ni educación, ni tienen estudios, y ahí están. O los delincuentes, o algunos gobernantes no tienen ni educación ni tienen estudios, y ahí están. Entonces se reafirma esta cultura que hoy la educación no sirve para nada más que para ponerte un título y mira, es más fácil ganar dinero. Si lo que te importa es el dinero y no la educación y contribuir a tu sociedad, pues es más fácil o ser delincuente o ser otra cosa que no requiere mucho esfuerzo ni mucho sacrificio, ¿no? Así de triste, pero ahí va. Nos encontramos entonces nosotros perdidos en medio del discurso discordante. Recuerdo una escena icónica de una película del Guasón en donde un sociópata esquizofrénico mata a gente y mata a un policía y después entre la confusión la gente le aplaude. No sabemos ni quiénes son nuestros ídolos. Un montón de personajes arriba de un escenario interpretando comedias a veces chuscas, arropadas por un grupo de fanáticos que se encargan de alimentar sus egos, porque tú los pones en el escenario a esos personajes, sea quien sea.
sea quien sea, estoy hablando de religión, de filosofías y de gobernantes y de algunos artistas, los pones en el escenario y son unos, bueno, que necesitan esa energía para alimentar sus egos, salen de ahí y ya van ahí todos tristes y agachados, hasta los sacan en silla de ruedas, pero ahí en el escenario están transformados. La sociedad tenemos que darnos cuenta a quién idolatramos, y esos personajes, qué tan educados, qué tantos valores tienen. ¿Por qué? Porque yo le voy a ir haciendo por ahí. Cuando yo admiro a alguien es para algo, ¿no? Porque yo ando por esos caminos. Si mi admiración es hacia estos chicos malos que se presentan como muy poderosos, cuidado, porque para allá le voy a ir a hacer. A pesar de muchos de estos ídolos, de su falta de capacidad, ya sean gobernantes, falta de capacidad para gobernar, o algunos pastores de la iglesia o lo que sea, nada más nos endulzan los oídos, pero no nos van a resolver nuestros temas más importantes y nuestras carencias de las que estamos hablando. Ellos mismos se ven como ídolos porque nosotros los ponemos ahí, porque nosotros los vemos ahí. Hay que utilizar nuestro poder. Es un tema muy cultural, el cómo vemos a los gobernantes, el cómo vemos a los pastores de las iglesias, los sacerdotes o a estos ídolos de ciertas filosofías como ídolos, como estrellas, como algunos hasta como dioses que piensan que van a venir a resolvernos todos. Por favor, hay que ser pulcros en nuestros pensamientos. Nadie nos va a salvar de nuestras tragedias, sino nosotros mismos, con nuestro compromiso de ser mejores y no dejarnos llevar por el engaño de nadie. Los gobernantes pueden tener sus seguidores porque se sienten identificados con sus ideas y está bien, los pastores, los sacerdotes, y está bien, mas no porque tengamos que tener a veces a fuerzas un beneficio y menos económico. Eso es tener una relación sana, y de lo contrario, estar esperando beneficios es una relación no sana, porque vamos a ser utilizados en algún momento, nos van a condicionar, nos van a condenar a depender, sobre todo de cuando hablas de un gobierno y luego el que sigue y luego el que sigue. Pónganse a pensar y verán que yo creo que nadie pagaría un boleto para ver un monólogo de promesas no cumplidas y quedarnos en silencio. Seguramente habría un momento en que nos ofenderíamos estar escuchando que estamos mejor, que ya no hay violencia. Yo no creo que alguien quiera escuchar a un gobernante o a cualquier persona decir, no, estamos en paz, vamos mejor. Yo creo que todos podríamos sentirnos tan insultados que no nos podríamos quedar callados, y menos después de pagar un boleto. Todo se queda en promesas para alimentar, nada más saben que todos los días la esperanza. ¿Sí les ha pasado eso? Yo escucho mucho eso, el que va a mejorar, no sé, algo nos pasa, ¿no? O sea, si tenemos a un pariente familiar, hijo, hermano, marido, esposo, como usted, pareja, lo que ustedes le quieran decir, alimentándonos la esperanza de que ya va a cambiar, ya va a encontrar trabajo o ya va a dejar de tomar, ¿no? ¿Por qué nos gusta escuchar mentiras? Para que haya un mentiroso tiene que haber alguien que crea, que le crea. Entonces, por favor, alguien que ha prometido más de una vez algo está mintiendo y no va a cumplir, discúlpenme. Entonces, nosotros a veces buscamos alimentar esa esperanza para seguir creyendo, para que no duela. Pero es mejor pasar por ese trago amargo, no volver a creer y ponerme las pilas. No puedo vivir una vida con esperanzas no cumplidas, porque así voy a morir. Nunca se cumplió nada. Parece hoy el alimento de todos los días, alimentarles la esperanza. Vamos mejor, estamos trabajando para ello, etcétera, etcétera. O Dios va a venir a resolvernos todos los problemas, sí, como no, y ahí todos los adictos y todos los flojos y todo mundo sin estudiar y todo mundo bien irresponsable tirando basura en la calle, robándose la luz, robándose el agua, etcétera. Sí, ahorita va a venir Dios a quitar las tomas y a ponerle a todos en orden. Jamás. Tenemos que ser nosotros. Y el colmo sería que estas personas, o el que sea religioso, gobernante, el que sea, se sienta muy satisfecho de sus logros, porque todos lo quieren, lo alaban, o porque es muy popular. Eso no remedia nada. Si es popular o todos lo quieren, no va a remediar absolutamente
una popularidad o que lo quiera la gente o que lo alabe. No, el valor más grande de su triunfo sería ese, no sería acabar con la pobreza, no sería disminuir la violencia, eso sería lo que deberíamos nosotros de valorar y de ver. Todo esto es como si ellos se sienten como si cuando el público, la gente los alaba, les aplaude, les grita porras, es como si fueran alabados y además avalados por una multitud de expertos que aprueban sus acciones. Lo que les digo, lástima que no se puedan resolver con eso los problemas. Con popularidad y con amor no se vive. Acuérdense, cuando el dinero se acaba, el amor sale por la ventana. ¿Qué le dicen a sus esposos o novias o parejas o lo que sea? No, pues con amor no voy a comprar pañales. Con popularidad tampoco. Así de fácil, ¿no? Entonces, pienso a veces que nos quieren seguir manteniendo la esperanza. ¿Serán ingenuos o serán abusivos? No se dan cuenta, muchos de los seguidores, sean los que sean, religiosos, gobiernos, que son perseguidos por una sociedad triste, necesitada, hambrienta, ávida de justicia social, que muchas veces se tiene que conformar con migajas y promesas que nunca se cumplen, pero siempre se manifiestan con el fin de alimentar una ilusión disfrazada de esperanza. Pero a ver, ¿quién se cansa primero? ¿El que espera o el que hace esperar? Lo mejor de todo es, para todos esos ídolos, que es un pueblo sin memoria. No hay memoria. Y el tiempo es el mejor aliado para el olvido de todas las tragedias que pasamos y que vivimos el día a día. Díganme si no. Es que no debemos de quitar el dedo del renglón. Yo sé que este tipo de programas, de política, de no política, y todos terminamos hablando de la política, porque al final la política la hacemos todos, los ciudadanos, no nada más los políticos, ellos se dedican a eso porque para eso están contratados, ahí los pusimos para administrar, pero la política la hacemos todos, en realidad las ciudadanías, el pueblo, como le dicen. Entonces, está lleno de todo esto, de unos para acá, otros para allá. La misión de este programa, como siempre, es fomentar nuevas maneras de pensar, pero más hacia la objetividad, más hacia la autonomía del pensamiento, más hacia sembrar una semillita y de hacerlos despertar. Necesitamos a un gobierno, déjenme decirle, y es sobre todo porque lo de los gobiernos es lo más que nos impacta más que lo religioso. A un gobierno se le exige, no se le aplaude. Reciben un sueldo y están ahí para administrar unos dineros de todos, absolutamente todos. Entonces, no podemos ser tan pasaderos y buscarlos como ídolos. Yo creo que como ellos, la mayoría buscan el poder. Digo, yo no sé. ¿Será que no soy muy cercana a esos personajes? No los conozco así muy cercano, pero por lo que leo en sus discursos, cómo se mueven y cómo hablan, siempre están queriendo buscar el poder y no servir a la sociedad, ni tampoco respetar leyes, ni tampoco respetar la Constitución, en donde está lleno de todos los derechos que tenemos y obligaciones, que ya he hablado en otros programas de eso, y no se ve que tengan esa intención de que ni se cumpla, ni hacerlo cumplir, ni nada. Entonces, este programa tiene la intención de eso, de sembrar esa semillita. ¿Para qué? Para que sean más precavidos todos, seamos más precavidos, seamos más estudiosos y no nos dejemos llevar ni adormilar por discursos, que investiguemos gracias a toda esta información que está ahí disponible para todos, números e interpretaciones y cómo vivo yo y luego de ahí cómo vive el vecino, qué le pasó a mi hermana, qué le pasó a mi familia, qué tanta seguridad tiene, para ver si sí se mejoró, porque si no está muy difícil nada más creer a ciegas. Esa fe ciega no nos ha llevado a ningún lado, ni poner absolutamente todas nuestras decisiones en alguien en que ni siquiera nos conoce, ni sabe cómo somos, ni cómo decidimos, ni cómo actuamos. Así es que
vamos y tenemos esa misión de nosotros ponernos en nuestro papel ciudadano de responsabilidad, y eso es parte de nuestra responsabilidad, exigir resultados, exigir mejoras, exigir. Eso es lo que tenemos que hacer. No, pues sí, no sé, o sea, a lo mejor es muy, ¿cómo se dice? Como muy emocionante ver a algunos de nuestros ídolos o personajes políticos o académicos o religiosos, sí. Nada más que no nos condicionen y no caer en estos fanatismos gracias a esas carencias, como les decía, la carencia psicológica la puede paliar este dolor o esta fuerza, la religión y algunas filosofías, pero la carencia económica no. La carencia económica solamente puede ser pues con economía, trabajando, teniendo acceso a la educación, a los servicios, etcétera, la económica, teniendo dinero para comprar, para poder yo satisfacer mis necesidades básicas, ¿no? Que algunas ahora tienen unas necesidades básicas muy raras, ¿verdad? Que tienen que ser tacos de carnitas, tiene que ser barbacoa, o tienen que tener tele de cable para satisfacer sus necesidades básicas, o su refresco, o sus cheves, esas, no, mis necesidades básicas no las alcanzo a cubrir, tengo una carencia económica, así, no, bueno, imagínense, no, así no, básicas, alimentación, lo que es lo básico, servicios en tu casa, agua, drenaje, etcétera. Entonces, para irle haciendo y irle cerrando a este programa tan tragedioso, me gustaría leerles algunas frases de una señora que le decían la dama de hierro, que, híjole, bueno, ha pasado a la historia, y son muy ilustrativas para que tengamos nosotros más ideas y seamos más objetivos y más pensantes, menos creyentes y más pensantes. No necesitamos menos creyentes y más pensantes, porque creer es más fácil, es dejarle al otro la decisión y que piense por mí. Si yo estoy capacitado, yo tengo mi buen cerebro, ¿por qué alguien va a pensar por mí? Entonces necesitamos pensar más y creer menos. Y decía la señora Margaret Thatcher, tenemos que privar a los terroristas y secuestradores, yo diría, y delincuentes, del oxígeno de la publicidad de la que dependen. Eso es por un lado, ¿a poco no? Hay algunos estudios que hablan de este protagonismo natural que tienen muchos delincuentes. Les gusta que se hable de ellos o se sienten muy importantes. También decía la señora, no es la creación de riqueza lo que está mal, sino el amor al dinero por sí mismo. Y díganme si no, la gente ama más al dinero que a las personas, cuida más su carro que a sus hijos. Ese es el colmo. Y hay otra que también ella decía, el socialismo fracasa cuando se les acaba el dinero a los demás. Y una muy famosa que se dice por todos lados, el dinero público no existe, es de los contribuyentes. Por eso les hago mucho hincapié en estas partes. El dinero que se reparte es de los contribuyentes y entonces se quita de un lado para dárselos a otro lado, ¿no? Se quita de las escuelas sin baños, sin agua, los baños, sin papel higiénico, sin servicios, los salones cayéndose, pues porque hay que repartirlo. O sea, siempre va a ser así. El dinero, no hay dinero público, el dinero es de los contribuyentes. Ojalá y que hoy nos hayamos puesto todos muy reflexivos en estos temas tan intensos y tan tragediosos en cuestión de estas carencias sociales y calidad de vida, carencias sociales y esta pobreza que sigue en aumento, y todos, entre todos como comunidad, estemos dispuestos a colaborar o a rebelarnos para que salgamos de esta y de los retos que nos depara nuestra vida. Les deseo que tengan un día muy, pero muy satisfactorio, sin carencias. Hasta la próxima. Bye, bye.